Una investigación en Estados Unidos encontró datos lamentables. Como castigo por cruzar la frontera, niños migrantes mexicanos han sido detenidos meses. Incluso, algunos pueden continuar privados de la libertad. Para hablar de este tema, le damos la bienvenida a Maureen Bayer, coordinadora del Programa de México y Derechos de los Migrantes. Se encuentra con nosotros en vivo desde Washington. Señora Bayer, tuve la oportunidad de leer este artículo del Washington Post que habla sobre el número de niños que se encuentran o se encontraron detenidos en la frontera. Cifras, la verdad, preocupantes. Más de 500 jóvenes fueron privados de la libertad. ¿Cómo terminaron estos menores de edad presos sin tener ningún tipo de cargos en su contra? Pues más bien, yo creo que varios de los niños siguen en ciertos procesos. Yo creo que ese programa, hay que aclarar, es justamente para niños que están siendo reclutados, a veces forzosamente, por grupos criminales para traficar a personas o drogas a través de la frontera. Entonces, ese programa se desarrolló como intervención para ver qué más se podría hacer para esos niños que generalmente antes siempre eran nomás deportados a México y volvían a cruzar y cruzar. Y una de las preocupaciones, por un lado, ¿qué tanto están realmente asegurando que esos niños tengan la protección que merecen en Estados Unidos? Y también, ¿qué pasa con ellos a su retorno a México cuando hay esa impresión de que están siendo cuestionados sobre sus actividades ilícitas en Estados Unidos? El programa de derivación de menores, pues obviamente ha preocupado a los grupos de derechos humanos y a algunos funcionarios mexicanos. ¿Qué denuncias hay sobre abusos en estos centros de detención? Cuéntanos un poco sobre los casos de estos 500 jóvenes que incluso hasta continúan presos. Pues en esos casos yo creo que por el momento no se sabe qué tanto se pueden denunciar abusos. Lo cierto es que en lo general hay muchas críticas muy duras, en particular ahorita en los centros de detención de familiares en Texas, de las condiciones de esos centros en cuanto a abusos verbales, comida inadecuada. Esto combinado con lo que se ha quejado de centros de detención de corto plazo, de la patrulla fronteriza en cuanto a las condiciones, la temperatura. Yo creo que son cosas continuas que no se ha realmente logrado atender bien en Estados Unidos. Y hablando ahora de los menores de edad, ¿se sabe aproximadamente cuántos continúan presos precisamente por este programa y quiénes son las personas que los representan a ellos? Yo creo que yo no tengo los datos exactos de qué tanto siguen el programa. El programa empezó hace 9 meses y yo creo que como dijo, hay como 500 que han estado en una etapa o no del proceso. Varios tienen representación de organizaciones sociales que apoyen a causas, sobre todo de niños que podrían calificar para protección en Estados Unidos, pero otros no. Yo creo que es el problema principal de cómo protegemos a los niños migrantes en Estados Unidos, que muchos no tienen acceso legal y cuando no tienen acceso legal lo más probable es que van a ser retornados a su país de origen y en muchos casos a la violencia tremenda en donde estaban viviendo. Y en el caso de los padres de estos jóvenes, ¿fueron ellos informados de que se encontraban precisamente detenidos en la frontera? ¿Cuál es el caso? Los papás sí, en lo general sí los buscan y los identifican de su proceso. Yo creo que a veces pasa de que los trasladan de un lugar a otro y ahí a veces hay unos días que no se sabe dónde están. Y eso yo creo que es lo que causa preocupación, qué tanto está todo la cadena de saber dónde están esos niños, qué pasa con ellos, qué pasa con sus abogados que estaban atendiéndoles en un lugar, se los trasladan a otro. O sea, hay como esa preocupación del proceso mismo, ¿no? Muchas gracias por estar con nosotros con esta información. Tenemos la oportunidad también de ver este reporte completo en las redes sociales. Voy a publicar en nuestra cuenta de CNN en español los detalles del artículo del Washington Post que habla de estos 500 menores de edad, jóvenes que estaban cruzando la frontera y que lamentablemente en su mayoría fueron detenidos por la patrulla fronteriza. Maureen Bayer, coordinadora del Programa de México y Derecho de los Migrantes en vivo desde Washington. Que tenga un buen día. Muchas gracias. Muchas gracias.